En las vacas en el prado ya te puedes ver cómo va a ir el día. Los quesos gallegos son quesos donde el moho no es nada protagonista. Mueves la boca y sí que notan el sabor de la nata, el sabor del toque, los matices de yogur, la acidez Sí, de la leche de cruda la también. de la leche gallega. Espérate. Pilló un pan, pilló el queso, se fue a un microondas y me lo trajo pues eso, medio minuto, lo sacó y yo creo que ese sabor de ese queso no se me va a olvidar en la vida. El mundo va deprisa, está parado esperando que pase algo. Humanos encorvados entre pantallas de asfalto. Yo sentado en un banco sueño con volver al campo, mientras mi paladar siente el manjar suave y amargo. Revolucionarios, visionarios, artesanos, queseros en las altas montañas, los amplios llanos, de abuelos a padres, tradición de hermanos. Un proceso duro y hermoso, ¿te vienes? Vamos. Este viaje se hace sin prisa y sin equipaje para poder presenciar en paz los mejores parajes. Traemos el mensaje de la tierra, la razón, nuestra guerra es por la paz del corazón. Quesos y vinos, risas y besos, sostenible e intenso como estos preciosos versos. Los 5 sentidos embriagados de ilusión. El tiempo escapa, pero nunca la pasión. Pero nunca la pasión, pero nunca la pasión, pero nunca la pasión, pero nunca la pasión. Buenas a todos, estamos en un nuevo episodio del podcast en Campo Capela, en Galicia, y vamos a tener 2 chicas fabulosas aquí contándonos historias, porque estamos en un sitio, en una quesería, en una cooperativa muy especial, que fueron de los primeros en hacer queso de leche cruda con menos de 60 días. Así que vamos a tener un podcast súper interesante, y encima hoy, sentados con café y agua. Ya veremos lo que puede durar esto. Esto, sí, esto va mejorando, porque de empezar de pie en las neveras... Empezamos de pie en las neveras pasando frío y ahora ya vamos sentados con café, leche buena gallega. Esto ya no sabemos cómo puede acabar. El relax también es importante. También. Para el queso también, que lo haces ahí con cariño, con relax, como debe de ser. Bueno, y aquí tenemos a Noelia y a Ana. Que Ana, ya llevas... ¿Cuántos años llevas en el mundo del queso? Bueno, en el mundo del queso yo llevo 19, desde que empezó la cooperativa a hacerlo. Pero en el mundo de la leche, 46. Que ya llovió. No habías nacido todavía. Es que los pequeños es la ventaja que tenemos, ¿sabes? Abultamos menos, pasamos más desapercibidos, estas cosas, ¿no? Pues cuéntanos un poco, ¿qué es Cooperativa Campo Capela? A ver, Cooperativa Campo Capela es un proyecto, como todos los de las cooperativas, de unión de explotaciones para conseguir mejor precio por su producto. A veces se consigue como se quiere y a veces no. Aquí los socios de la cooperativa en su día eran explotaciones muy pequeñitas, incluso había explotaciones solo de 2 vacas o de 3. Hoy eso ya cerraron. Alguno tiene una vaca así para complemento de su casa, pero bueno, eso ya pasó a la historia. Bueno, eso solo existe en Galicia. Exacto. Y bueno, lo mejor que tuvieron siempre es que, bueno, ellos era producir leche, en su día era producir leche, pero siempre tuvieron un objetivo, y era producir producto sano. Por eso, es que nunca usaron sus productos. ¿Os acordáis de las vacas locas? Es que aquí ellos se asombraban cuando lo escuchaban, que pasaba aquí en Galicia también, o que pasó, y ellos decían, ¿y cómo puede ser eso? ¿Pero qué les dan de comer? ¿Qué les dan de comer? Si a ellos nunca se les había ocurrido dar, pues yo qué sé, harinas de pescado, otras cosas. No, aquí siempre dieron, sobre todo pasto verde, y cereales, y nada más, y en realidad siguen lo mismo. Por ejemplo, los socios de la cooperativa no utilizan carro mezclador para la alimentación del ganado, no, en unos casos van fuera y otros no, la mayoría van a pastoreo todos los días, y si no, cogen la hierba verde todos los días.
Ellos siguen con esa mentalidad, la tuvieron siempre, y creo que en realidad pues es lo que distingue a los productos también. ¿Qué son? ¿Familias? Suelen ser familias lo que hay detrás, Sí, ¿no? sí, son familias. Ahora son poquitos los que producen leche, solo 27, y tenemos 2 un poquito más grandes, pero los otros son todos pequeños. Y ahora que estamos en esta época de la vida donde la mujer, que sin tener que defenderos o tener que reivindicaros, como que está muy de moda. ¿Qué significa la mujer en la cooperativa Campo Capela? Bueno, eso yo creo que también, eso, voy a decir que somos pioneros, no, eso yo creo que es lo que te empuja a la vida. Aquí la mayoría de las explotaciones, los titulares de la explotación son mujeres. Y en el Consejo Rector de la cooperativa, cuando aquello de la paridad y todas estas cosas que surgió, que llevábamos años, con una presidenta, la primera presidenta en Galicia de cooperativas, y luego siempre hubo muchas mujeres en el Consejo, pero no porque se impusiera, sino porque fue lo natural. También en las asambleas. Pero ¿qué pasó en los años 90 más bien? Pues claro, tenemos los astilleros, aunque somos alta montaña, tenemos los astilleros cerca, tenemos otras empresas hidroeléctricas y eléctricas cerca, y los hombres se fueron a trabajar fuera. Entonces la mujer se empoderó en la explotación, porque no es el marido se va y luego viene y manda. No. La mayoría, la mujer cogió la explotación y decidió sobre ella, y también en la cooperativa. Y así sigue siendo. Wow. Eso Pero es vosotros lo hicisteis casi al revés. Sí. Tuvisteis que meter a hombres. Sí, fue una cosa así, pero bueno, es lo que yo digo, es que son las circunstancias un poco las que empujan. Pero también está bien, ¿no? Está bien porque digamos que son visiones distintas de lo que puede ser una evolución y de un trabajo, ¿no? Por eso mira, aquí es curioso, pero nosotros empezamos en esto del mundo del queso pues un poco con retraso, porque se hacía en el ayuntamiento, se hacía una fiesta del requeixo, que es nuestro queso por excelencia, el más fresco y el más tradicional, y se hacía, ya llevábamos 4 años, y lo hacían los vecinos. Todos los que tenían las explotaciones, llegaba el último domingo de agosto, se juntaban, hacían ese producto, y era muy fresco y de leche cruda. Y entonces no había quesos de leche cruda del día, es que no lo sabía. Y claro, como ya iban 4 años, se vendían hasta 20.000 raciones en la fiesta famosa. Entonces decíamos, pero hombre, se analizaba, siempre estaba bien, pero nunca hubo ningún problema. ¿Y por qué no se puede vender este producto? Y así, a partir de ahí, fue cuando se creó la quesería, la pequeña quesería. Qué bueno. Bueno, Ana, 19 años, y Noelia. Y yo 7. 7 añitos ya. Lo único, entonces te conocemos desde el principio, ¿no? Sí. Desde los primeros... Desde los primeros pasos en el mundo del queso. Sí, ¿Y qué tal? Y en Galicia. Sí, porque tú eres leonesa. Leonesa y diseñadora gráfica, de ahí vengo. Y terminas en una quesería cooperativa, Sí, donde hacéis de todo, ¿no? Sí. Nos conocimos en León en una feria que no sé si era la primera que hacíais fuera o algo así, fuera de Galicia. Yo creo que era la segunda, pero bueno, Fuera de Galicia. fuera de Galicia, así como feria de mercado, de vender y eso, Por un, pues sí. por un amigo en común, que serían los Payuelos. Sí. de León. Sí. Y bueno, pues eso, que estabas tú con José, con tu marido, y ahí fui a echarles una mano. Y así Le nos echaste conocimos. una mano y te Una mano que yo sin enamoraste. saber nada de... Bueno, probarlos y comerlos, claro, obviamente, pero bueno, más allá del mundo del queso no sabía. Y bueno, pues no, bien, nos conocimos, nos caímos muy bien. Pero es que da Y me igual. vine para acá. Además, tú eres de esos ejemplos de personas que no le hacen falta saber de nada. Porque Noelia, además, todo el mundo te queremos, te amamos de las ferias, de que nos hemos muchas veces. Y creo que una de las cosas que mayor tienes es la actitud que tienes. Sí, y sincera, que cuando no sé algo lo digo también. No, pero es eso, no, y es muy raro no. a veces encontrar a esa tipología de Sí, personas. gracias. Porque
habría gente mucho más metida en el mundo y ¿por qué eliges a alguien como ella, verdad? Sí, a lo mejor te puedes pensar, y para vender en Galicia, alguien de Galicia. Pero bueno, yo creo que el entusiasmo que Noelia tiene y bueno, yo creo que además es muy buena catadora, que también es importante, que valore el producto, pues sí. Nos conquistó en ese sentido. Sí, bueno, sí, entonces decides venirte aquí. ¿Y qué? Cuéntanos un poco qué sucedió. Un año después fue, bueno, yo tenía mi trabajo y demás. Y bueno, luego fue más, nos fuimos cuando fue la World Cheese en Donosti. Sí, 16. Ahí yo todavía estaba en León. Sí. Y ya fue cuando digo, esto es maravilloso, el mundo del queso. Sí. Y nada, ya ese verano decidí así un cambio de vida, además el pueblo donde estamos, la zona es precioso, mar, montaña, y ya decidí pues eso, venirme para acá. Qué bueno. Y bueno, fue también impulsado por la tienda que tenemos en Pontedeume, que se iba a hacer un cambio, porque antiguamente estaba aquí en el pueblo, en Las Neves, y se llevó al pueblo más cercano, que es más turístico y más accesible para la zona de Ferrolterra y Coruña. Y con eso fue cuando me vine para acá, que ibais a abrir la tienda, a colocarla, y ahí sigue abierta, es maravillosa. ¿Eras muy quesera tú? Sí. Lo que pasa es que siendo de León estaba más acostumbrada a los quesos de oveja. Eso es lo que te quería decir. Sí. ¿Qué tipología de queso era? ¿Y qué tipología de quesos te encontraste aquí en Campo Capela? Claro, aquí ya conocía, porque por cercanía a León son 3 horas solamente, y sí que Asturias y Galicia es la costa más cercana que tenemos, y Galicia le tengo mucho cariño de siempre, y siempre venía todos los veranos, sobre todo, más que nada, a las Rías Baixas, no las altas. Y bueno, pues habías probado pues, el tetilla o el arzo Ulloa, pero no le daba más importancia, no le encontraba la gracia al queso. Y claro, una vez ya conociendo y descubriendo los sabores de Campo Capela, ese sabor a nata y leche de verdad, ahí es cuando se valora y se aprecia los quesos gallegos. Sí. ¿Cuándo está la diferencia? ¿Cuándo empezasteis a cambiar de esa tipología de queso gallego típico a hacer esas pruebas que sois también pioneros en ello, ¿no? Bueno, en realidad es que te empuja la evolución de la propia quesería, ¿no? Y lo que vas aprendiendo, porque en realidad tú todo este tiempo lo que hicimos fue aprender. A ver, nosotros pensábamos que con el requeixo ya inundábamos toda España y no necesitábamos hacer nada más. Y realmente luego te das cuenta que cada queso tiene su sector y su público y no vas a vender tanto como tú pensabas. Entonces, bueno, también es un poco ir aprendiendo, ir haciendo, es eso, hoy todavía seguimos igual, pues tienes que hacer pruebas cada día y tratar de buscar otros caminos, porque es lo natural. También el gusto del consumidor va evolucionando y sobre todo tienes que aprender. Yo creo que es eso. Háblanos del requeixo. Eso iba a comentar yo ahora, hay que explicar el requeixo porque pues estamos pensando en hablar estamos en Galicia, pero esto va para Valencia y demás. Cuenta, tú que también lo puedes contar desde fuera, ¿qué es un requeixo? Y ya conociendo lo que es un requeixo, ¿dónde lo podríamos trabajar en cocina? Que es algo pendiente que tenemos en nuestro país. El requeixo, que es lo que sí que está pendiente, la distinción entre requeixo y requesón. Lo más importante... Y queso fresco. O queso fresco. O mató, o recuit. Bueno, vamos a hacer la diferencia solo con lo más cercano y con lo que se confunde, sobre todo porque como todavía como término no sé si todavía está reconocido como producto, como tal. El requeixo gallego se hace con leche. Es la gran diferencia con el requesón, que se hace con suero. Entonces el requesón no es queso. No es queso, pero no se utiliza leche. Claro. Y el requeixo sí. Derivado lácteo, pero no es queso. Efectivamente. Claro. Claro, los grandes beneficios que tiene para la salud. De hecho, bueno, que siempre lo cuento cuando estoy fuera cuando hago las ferias, que médicos de Madrid lo recomiendan pues para reforzar el sistema inmunológico, e incluso ahora se está vendiendo mucho para deportistas. Requeixo. Sí. ¿Vale? ¿Y qué sería? A lo mejor como un queso fresco, pero más licuo, con más agua, ¿puede ser? Bueno, en nuestro caso, a ver, normalmente los quesos frescos llevan cuajos. El requeixo no lleva cuajos, el nuestro
El nuestro no lleva cuajo, se hace de la manera tradicional y te lleva sus 3 días hacerlo. No es como un queso que te hace... Cuéntanos, ¿cómo se elabora? Pues Lo que puedas contar. No, es un queso tradicional gallego, no es ningún secreto. Y sí, porque era el queso que a lo mejor que más se hacía en las casas, en las explotaciones antiguamente. Y era la sobremesa de las fiestas, eso sí. Porque es muy digestivo. Tenemos que poner la leche a cuajar y normalmente se ponía al lado de la lumbre. Nosotros la ponemos no al lado de la lumbre, en una cuba que está entre 20 y 22 grados 24 horas. Entonces cuaja por sí sola. A veces ponemos fermentos naturales. Es como propios. Si fuera un láctico. Exacto, es una cuajada láctica. Entonces sube la nata hacia arriba y se las traemos en este caso a mano. Y luego lo que queda de cuajada la ponemos en un saco de lino a escurrir, como se hace también con el cebreiro, con el queso del cebreiro gallego. Y luego, en la cantidad, como esté más o menos escurrido, en Galicia varía del norte al sur. Si vas al sur de Galicia será muy compacto y prensadito, como un queso de untar, pero muy compacto, casi se corta, más seco, más granuloso. En la zona norte se suele comer con cuchara, se deja un poco más suelto. Eso, pasados se pone a escurrir en el saco de lino, otro día, más o menos, bueno, vamos a decir que entre 8 y 14 horas, depende de la temperatura ambiente y estas cosas. Lo sacas y luego lo que se hacía antiguamente era toda la nata que había sacado previamente, se la añadías, lo batías y ya estaba. Ahora es que queremos menos nata, entonces no la añadimos toda, le añadimos pues parte de la nata. Y eso es el requeixo. Es un queso muy simple, pero muy sano, muy digestivo y que aporta muchísimo, bueno, al intestino. Hoy en día que hay tantos problemas, tantas enfermedades de Crohn y tantas cosas, pues mira. Si no fuera de buena calidad la leche, no saldría tampoco, ¿no? Pues es más complicado, eso es más complicado. La leche, cositas, ¿no? Exacto, la leche tiene que ser seleccionada y sobre todo, bueno, tiene que ser sana, pero sobre todo tiene que ser seleccionada, porque si no también es cierto que es un queso muy permeable a los sabores externos, ¿no? Claro. Y entonces, sí, en este queso sí importa la zona. Por eso nosotros ahora somos artesanía alimentaria de montaña. Pero bueno, sí que importa, sí que importa. Y bueno, Noelia, cuando vas fuera de Galicia y tienes que explicar este queso, ¿cómo lo explicas? ¿Qué es lo que, bueno, lo explicas así, queso fresco, y qué recetario que les dices? ¿Qué se podría hacer con el requeiso? Pues me encanta cocinar con quesos, con todos, además, que es lo que más hago en casa. Pues sobre todo en repostería, salen unas tartas de queso riquísimas. Wow. Bueno, ya solo de por sí, comerlo con miel o con miel y nueces ya no necesita nada más. Pero sin repostería. Ya sé el postre que me voy a pedir hoy. Repostería o también incluso hemos hecho pruebas, ¿verdad?, que queríamos hacer, sacarlo con especias, con ajo, sí, con... Sin ningún problema. Y luego incluso, mira, por ejemplo, con salmón ahumado. Con salmón ahumado. Es un queso que va muy bien. Claro, para tostadas, con aguacate, con... Y luego para salsas. Esta salsa, pues vosotros que sois de esa zona que se come también cordero y eso, pues el requeixo hace una salsa con hierbas muy buena para el cordero. Y hay gente que ya lo asa con Pues esa me la tienes que dar. Que me compré ayer una maletilla de cordero. Pues que sabe. Y crear, ¿tenéis creado algún tipo de recetario o algo? Sí. Tenemos uno. Hicimos, no sé, creo que no está ahí en esa caja, que no hay ninguno, pero bueno, está luego nos lo enseñáis. Pero lo tenemos, sí. Donde colaboraron pues restaurantes Michelin, ¿por qué no? Vamos a decirlo, que eran clientes nuestros, o son. Y luego también la gente de la zona que va aportando, porque se hacía un concurso anual de recetas con requeixo, hacía el ayuntamiento. Ahora lleva 2 o 3 años que no lo hace, bueno, porque ya sabes lo que son los políticos, van cambiando. Pero sí, la verdad es que tenemos muchas recetas. Hay recetas para otros 2 o 3 libros. Y sí, aunque sí es cierto que se usa más en postres,
En los últimos tiempos hemos visto, bueno, pasteles, bueno, con pescado, con carnes, y Sí, hay creo que es muy... mucha imaginación es muy ahora. maleable, es muy maleable. Hay mucha Sí, rellenos de pasta. globalización. Joder, Exacto. que Chulo. librito más chulo, ¿eh? Sí. Recetas con requeijo. Además, colaboró Sí, el sí. otro día que lo hablasteis con... Sí, tenemos Beatriz Sotelo, por Para ejemplo. que se vea el saquito de lino, cómo se hace. Claro. Precioso. Así es como se cuaja el requeijo. Bueno, como se desuera. Exacto. Sí, en un trapo natural. Qué bueno, qué bueno. Pues sí. ¿Quieres tú preguntar Bueno, algo? seguimos. Yo me embalo, yo no me... ¿Sabes que No, no me pero yo canso? te dejo fluir porque... Bueno, ya pasamos del requeijo y vamos al queso del país, que no es un Arzúa Ulloa, aunque desde fuera lo vemos que el Arzúa es como el más famoso. ¿Qué diferencia hay? ¿Y por qué este es queso del país? Bueno, es queso del país porque es el queso clásico gallego y no es Arzúa Ulloa porque no estamos dentro de la zona Arzúa Ulloa. Lo que pasa que eso sí, fue el primero en Galicia en hacerse con leche cruda, porque evidentemente el Arzúa Ulloa también, lo mismo que el tetilla, antiguamente se hacían con leche cruda, pero eso Como todas las tipologías de queso. desapareció y nosotros volvimos a recuperar eso. Sí que es cierto, voy a decirlo, que en su día, cuando nosotros hicimos este queso, es cierto que nos costaba mucho convencer al consumidor, porque el consumidor también se acostumbra durante muchos años a identificar el queso del país pues con un cierto sabor pues muy suave. Entonces quizá nuestro queso, bueno, pues también va evolucionando, tienes que ir cambiando porque efectivamente ahora el consumidor ya percibe los matices del queso. Vosotros lo sabéis, ¿no? Aparecen nuevos quesos y ya el consumidor va viendo otras cosas. Entonces era impensable que nosotros hiciésemos el queso del país con fermentos propios, con cuajos propios. Era impensable, porque no venderíamos ni un queso. Hoy ya es otra cosa, ya estamos trabajando en eso. Otra cultura. Otra ¿no? cultura, sí. Y mejor, ¿no? Sí. Y mejor. Tú, Noelia, que vienes de otra zona, ¿te das cuenta de que los quesos gallegos son quesos donde el moho no es nada protagonista y en otras partes de nuestro país? Sí. ¿No te resulta raro? Porque en las zonas donde más, sobre todo, va muy con el hongo, con zonas de humedad y zonas más frescas, que se trabaja mucho el moho. Cuevas también y Sí, demás, sí, sí. pero bueno, no sé si aquí en Galicia hay Aquí cuevas. Aquí en no hay Galicia cuevas. no hay ningún queso con moho, ¿verdad? Es que eso se borró de un plumazo. Es que la normativa, aquí fueron, pues a lo mejor más papistas que el Papa, pero se anuló todo lo que había tradicional. Fíjate tú, cuando se puso en España la normativa de que tú podías poner los materiales con que podías elaborar el queso, como podría ser, que pueden influir en una maduración del queso, como puede ser la madera o lo que sea, aquí por no poner ni esto, ni el saco de lino, ni la cinta que iba alrededor del queso, todo eso nos lo prohibían. O sea, fíjate. ¿Qué quería? ¿Que lo hicieseis con plástico? Claro, y con acero todo el inoxidable. mundo? Que nosotros lo intentamos, pues que no nos salía, no Sí, sabíamos porque hacerlo. fíjate, además en Claro. Galicia tenéis lo que son el bronce, ¿no? Y el cobre para trabajar. Eso sí que se quitó de los gallegos, Todo, de todo. Sin embargo, vas a países más desarrollados que nosotros, tipo Francia o tipo Suiza, sí que se dejan y todavía se dejan con fuego. Fíjate, es que aquí es que lo borraron totalmente. No se prohibió absolutamente ningún material, que es algo, que eso no es hace tantos años, eso ya, incluso yo creo que la última vez desde que teníamos nosotros, que sería ya hace 19 años, no hace tanto, pero bueno, es que ya antes se había tratado de sacar y ahí ya se borró de un plumazo. Es un poco absurdo. Bueno, la maduración en hórreos, tan tradicional en Galicia, y se prohibió totalmente. Sí. Por eso muchas veces nos llama la atención pues gente como
como Cabrales, que todavía hayan conseguido, Exacto. o gente como en Canarias, que todavía se pueden hacer sus cuajos, igual que en Euskadi, claro, que en Euskadi, es que en Navarra. Bueno, pues más inteligentes esos queseros, desde luego lucharon más. Aquí era muy industrial todo y no interesaba, y hay gente muy grande con respecto a los pequeñitos que luego fuimos apareciendo, porque también es cierto, es que las queserías pequeñitas desaparecieron todas. Claro. No sé, había lo que se llama, no me acuerdo ahora mismo, bueno, lo que podías hacer en tu casa para ir al mercado, pero es que también eso ahí era todo lo contrario, no se controlaba absolutamente nada la sanidad y hubo muchos problemas. Entonces bueno, pues aquí borramos todo de un plumazo y nos quedamos todos tranquilos que no va a pasar nada. Y fue lo que pasó. Bueno, Noelia, ¿y dónde has llegado tú con estos quesos? Cuéntanos sitios de la geografía donde has llegado. Wow, bueno, en España, todo el Mediterráneo, que ahí siempre nos conocimos bien. Andalucía. ¿Sí? ¿Cómo Castilla y León. ¿Cómo se transmite vuestro queso en Andalucía? Donde gustan quesos muy potentes, picantes, y llegáis vosotras con un queso súper elegante. Pues sí, además de hecho nos comentan mucho eso, y sobre todo el sabor a leche. Porque claro, llegan quesos de Galicia pero muy nulos, muy planos. Claro. Y al probar el mío sí que les digo, a ver, pararos a degustar, movedlo en la boca, y sí que notan el sabor de la nata, el sabor del toque, los matices de yogur, la acidez típica de la queso y de la leche gallega, y es lo que les gusta. Leche, que sabe leche de verdad. Y hoy me estabas hablando de que también has llegado a Sevilla, toda la franja, ¿no? Sí. ¿Y fuera? A ver si... Fuera no me ha tocado. Bueno, Italia. Espero ir este año, a ver si... Sí, en Bra, sí, pues allí hablé con tu primo en Madrid. Allí nos veremos. Con Xavi. Bueno, luego hablamos de eso. Bueno, he estado en Dinamarca. Quería ir a algún sitio también. Dinamarca, sí, es verdad, sí que fuimos hay un mes a promoverlo, pero lo que pasa es que coincidió con el COVID y justo llegó fuerte allí y me tuve que volver. ¿Y cómo viene alguien para que Campo Capella llegue a Dinamarca? Ya se está vendiendo y todo. Bueno, en este caso tenemos que dar las gracias a Noelia, que en realidad es un cliente que nos había conocido, y como nosotros empezaba la pandemia aquí, nos propuso que le dejásemos a Noelia, mientras aquí había pandemia, para que en su tienda Noelia hablase los quesos españoles y estuviese allí trabajando con ellos. Sí. Y así fue. ¿Te fuiste un mes a una tienda en Copenhague? Una tienda, sí, que además hacen, bueno, es tienda de producto español y además hacen catering, sobre todo para eventos deportivos. De hecho estuve viendo así algún partidillo, muy divertido. Sí, además hay... Pero eventos de 200 y 300 personas van a un partido random. Sí. Y nada, eso es lo que pasó, que llegó justo allí ya la pandemia y me tuve que volver. Una pena porque podíamos haber hecho bastante más. En Fredericia. Y después no se sigue. Sí, o sea, ellos siguen, la empresa sigue y demás, pero no he podido volver. Sí, de hecho les vi hace poco. A ti te encanta eso de viajar. Les vi en Madrid a los dos, pero bueno, ya han estado en Coruña en un evento que hubo de exportación. Sí, hemos tenido en contacto. Y luego he escuchado China. China estamos vendiendo en China. Bueno, sí. Que esa es la última novedad, claro que sí. En Hong Kong. Pero a ver, nuestras exportaciones todavía son pequeñas, ¿no? Claro, bueno, pero bueno, son cosas, como yo digo, a nivel de cantidad de quesos, pues que nos gustaría que fuese muchísimo más. Claro. Pero bueno, todo el mundo entiende que vender fuera no es tan fácil, sobre todo al tipo de tiendas y clientes que nos compran a nosotros, ¿no? Pues no es lo mismo que una gran distribución. ¿Porque podríais hacer más quesos? Sí, podríamos hacer más ahora mismo. Podríamos hacer un tercio más, quizá. Pero bueno, haciendo turnos, Ya, haciendo porque turnos, No, porque tampoco tenemos unas cubas... Toda la leche de los... Leche tenemos, pero...
tenéis leche de sobra, ¿no? Sí, sí, sí. Que todavía revendéis a, Claro, claro. a otras personas. Y bueno, Otras y empresas. eso, lo ideal era poder hacer el queso con toda nuestra leche, pero bueno, eso es poco a poco. Y bueno, y volvemos a lo mismo, que la pandemia sí jugó un papel muy importante, yo creo que para todo el mundo, ¿no? Porque Sí, ibas cada así, uno- luego así, luego vas empezando a remontar. Yo creo que, Es así, ¿no? pero que es como en la vida. Sí, en sí. la vida la vida te pone unas cartas Sí. y tienes que jugar con esas cartas. Exactamente. Y lo que para muchos creía que iba a ser lo peor de la vida, ha resultado ser de lo mejor de la vida. Sí, sí. Primero porque aprendimos más. Yo sí creo que eso siempre es importante. Te ayuda a romper un poco más la cabeza, buscando Sí, ahí más caminos, ¿no? florece el ingenio. ¿Qué cambiasteis? ¿Qué pasó en...? Bueno, yo creo que más que nada aquí es la forma un poco de trabajar la cooperativa. Pero bueno, es así, de entender que no lo... Sobre todo lo importante es entender que no lo tienes todo seguro y que nosotros vimos que mucha gente desapareció, muchas tiendas que teníamos que ya considerábamos pues, que esto va para siempre, y luego viste que hubo mucha gente que tuvo que cerrar, eso sí que... Y luego tienes que abrirte otra vez nuevos caminos. Porque y claro, volver a empezar. restauración frenó Frenó todo. totalmente. Claro. ¿Y cómo hicisteis? ¿Vendisteis más online o qué sucedió? Sí, sí, ahí sí que, bueno, sirvió para eso, para mover un poquito más la web porque la teníamos bastante abandonada. Sí, sí, sí. Que fue también La una abuela. forma de Sí. salvación también. El reparto a domicilio, estas cosas, pero bueno, sobre todo sí se vendió más online. Sí. Y bueno, y es eso. Y luego, yo te voy a decir una cosa, también fue importante darnos cuenta de que la cercanía, en la venta cercana, es muy importante, porque incluso te das cuenta que el más, a lo mejor, pues eso, hablamos de restauración que está muy cerquita y no te conocen, entonces bueno, sabes que tienes que a lo mejor volver a empezar por aquí Desde cero. y abriendo, ¿no? Sí, Y eso, De centro fuera. porque muchas veces hablamos, qué guay que me compren en China, Sí. pero qué mal que no me conozcan en el Sí, pueblo de al lado. ¿verdad? Exactamente, Lo exactamente. cambiaríamos ya. Eso, yo creo que eso, y es lo que nosotros ahora sabemos que tenemos que trabajar, porque aún ahora tenemos que volver a ese caminito cercano e ir ampliando. Bueno, Hacer cosas nuevas. Bueno, que sirvió, iba a decir antes también, para darle vueltas a la cabeza y a ver si sacamos ya el yogur Y la leche. fresca. Sí. Y Bueno, otro que está en proyecto, pero bueno, eso no, eso todavía. ese para la próxima visita, a ver si tenemos la cámara allí y ya probáis. Y ya probáis porque estamos haciendo experimentos con esta cava nueva. Vaya cava y ya veremos lo chula que que queda. habéis puesto. Y ya veremos lo Preciosa. que... Bueno, para hacer quesos va a servir, ¿no? Sobre todo para probar. Claro. Porque es eso, es que tienes que aprender, no queda otra opción. Y también yo creo que a los que estamos en las queserías te da ese punto de claro, curiosidad. A ver quita si esa soy- monotonía Claro, y a ver si cambias soy mucho. capaz, y a ver si soy capaz de hacer algo que realmente me guste y tal. Por ejemplo, el yogur, yo os lo contaba, ya tendría que estar en el mercado, pero y no es que no nos salga el yogur, pero no nos gusta, no es el que queremos nosotros, no está aún en su punto como nosotros lo queremos. Queremos un yogur muy clásico, muy el de farmacia, como nos decían al principio. Y sí, aunque sea natural, pues es como cualquier cosa, te tiene que Tiene que gustar llegar. primero a ti, y ya está. Es así. Para saber venderlo. Sí. Es así. Siguiente queso de Campo Capela. Primero vamos a hablar de el que a mí más me gusta para cocinar, que es el de chorizo. ¿Cómo se os ocurre cortar chorizo, meterlo en la cuajada y hacer un queso con chorizo celta y pimentón por fuera? Es muy romántica la historia, siempre digo lo mismo. Pues fue por una feria que no sé dónde era exactamente. Aquí en el Museo Etnográfico, Fue aquí en el Museo alrededor Etnográfico. del Museo Etnográfico que tenemos aquí en Capela. Recreación del año 1914 o algo así, ¿no? Bueno, por esa época. Yo es que no estaba de aquella, pero bueno, la historia me la han contado. Que os pidieron hacer algo típico que se hiciera en aquella época o algo así, algo gastronómico, claro. Y fue que una señorina
Sí, realmente buscamos Buscando cosas más información. antiguas todavía. Sí. Es que nos fuimos a Carlos IV. Y nos gustó la idea de que este rey pusiese el chorizo Carlos IV. en todas sus comidas de palacio porque le había impresionado. Pues en el queso Sí, porque también. Y es cierto, en el queso también. finales del siglo XVIII. Y probamos. Claro. Pero luego resulta que pensábamos que solo era para aquel día, porque tampoco piensas que se vaya a vender, ni era hacer nuestra aspiración hacer un queso con chorizo. Pero triunfó, y triunfó sobre todo en hostelería, porque es un queso muy versátil en la cocina, y de eso Noelia sí que sabe mucho. ¿Eh? Claro, es que yo este queso lo conocí cuando Noelia, que estábamos en una feria, y le pregunté, ¿y ese queso? Y dice, espérate, pilló un pan, pilló el queso, se fue a un microondas y me lo trajo pues eso, medio minuto, lo sacó, y yo creo que ese sabor de ese queso no se me va a olvidar en la vida. Sí, 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 es así, es que es un queso que es muy versátil, y aquí de hecho mucha gente en tostas lo pone muchísimo, y bueno, pastas, yo qué sé, muchas cosas. Cómo cambiamos vidas. Con lentejas y... que yo siempre lo digo eso, las lentejas Fíjate, con verduras. Mauro, los quesos que ha probado, y que como en medio minuto cambiamos algo para alguien y luego un recuerdo para Ya, alguien. mira, que no sabía que te había... Es que la memoria de los sabores es muy importante. Sí. Es algo que tienes, que es ese momento, ese segundo, Claro. y que te queda ahí y pero luego para te toda la viene. vida. Sí, es así. Yo ayer estábamos haciendo una presentación en una de las distribuidoras que vamos a empezar aquí en Galicia, que ya bien conocéis, Monteverde. Pues ayer catamos uno de los quesos que vamos a tener en el portfolio, y gracias a ese queso yo estoy aquí. Estoy aquí con vosotros. He tenido la revolución tanto con Mauro como con toda la gente que aprendió con nosotros y todo. Y fue un queso que me llamó la atención, que es alucinante, que parece un sor, que es el sorsai, que me llamó la atención. Y yo creo que a veces son quesos que singularmente no son nada del otro mundo, pero están en ese momento, en ese punto, en ese por qué, en ese para qué. Y es alucinante como algo tan insignificante para mucha gente, para mí, y yo siempre digo, es uno de mis quesos fetiches, me hicieron cambiar, porque yo llevo también muchísimos años en este sector, y nosotros en nuestro pueblo solo conocíamos el queso de bola, que llegaba mundialmente, el queso tipo manchego y manchegos, y el queso fresco. No habían otros. ¿Sabes? Oíamos de un tetilla por la forma, pero que se vendía en Galicia. Pero que ni lo probabas. Las tortas del Casar, me acuerdo que me lo llevaban los camioneros y yo decía que eso estaba malo. Se imaginaron la cultura, y ahora digo, tráeme tortas. Pero para que veamos las culturas como evolucionado. Cómo evolucionado. Qué bonito. Y muy, muy rápido, ¿eh? Porque tampoco hace tanto de eso. Ya voy siendo mayorcito. Ya, pero tampoco hace tanto. No, eso pero que sí te es estoy hablando además fue en Barcelona con uno de los referentes de allí de Barcelona, y a la 21, 22 años, tú eras chiquitín. Sí, pero sí que tiene razón Mauro, que realmente cambió mucho. Y claro, hombre, yo no sé, o sea, sí, está claro que el consumidor también lo percibe, pero la gente que nos movemos en el mundo del queso, muchísimo. Eso es... Porque mira, una pregunta que te quiero hacer, porque sí, tú de cooperativa, siempre en la tipo gerencia, ¿no? Pero claro, es muy raro encontrar un personaje como tú, porque lo fácil sería, ya está, aquí está mi labor, pero tú estás ayudando en la gerencia, igual vas a ferias, que igual estás en la quesería, pero es que encima estás metido en 20.000 sitios. Estás metida en Querret, que es, ahora hablaremos de Querret, pero es que encima apoyas a muchísimas queserías, sobre todo zonales, porque
Cuéntame un poco cómo estás viviendo tú la revolución gallega de pequeñas queserías que están triunfando por toda Europa y por todo el mundo, quedándose de las mejores del mundo. Cuéntanos un poco cómo lo estás viviendo. A ver, yo cuando empezamos aquí con nuestra quesería, a mí me pasaba un poco, yo solo el queso del país y el requeiso y no probaba ningún otro queso. Pero entonces ya te das cuenta que existe más. Que no estás sola. Más. Entonces, bueno, yo en todos estos años, mis tiempos libres, mis vacaciones, pues lo dediqué al queso, a ver queserías y a aprender. Y entonces, a mí, yo percibí toda esa represión, entre comillas, que había en Galicia con respecto a la elaboración de los quesos. Entonces, por eso yo cada vez que veo pues queserías como Airas, que los conozco desde muchos años de haber empezado a hacer su queso, yo estuve con ellos, vi su evolución, y así otros, ¿no? Y entonces a mí me da una ilusión tremenda ver que la gente es capaz de sacar su producto, el producto que quiere y que le gusta y que muchas veces ya existía en Galicia, pero es que nos lo habían borrado hasta de la memoria. No es el caso del azul de Airas, pero así otros quesos, ¿no? Y entonces, porque lo que tú dices, mos, en Galicia tuvo que haber quesos con mos, y de hecho lo sabía, pero nos los eliminaron porque era mucho más fácil. No hay mos, no hay ningún problema, ala, ya está. Se lavan y ya está. Y aquí todo limpito, que no aparezca nada, no vaya a ser, Claro, porque... Es así. Entonces vas aprendiendo y te va gustando este mundo, y luego es eso, que ves que sí, que es estupendo que vuelva a haber pequeñas queserías, no las grandes industrias, que también tiene que haber, que todo tiene que haber, pero bueno, que pueda el país recuperar su identidad, que eso es lo más importante, ¿no? Sí. Bueno, ¿no querías que nos contara qué es Querret? Aunque en el anterior capítulo que estuvimos con Suso ya hablamos un poco. Sí, pero bueno, Suso lo ve desde una perspectiva de unas personas que están empezando, que les ayudaron muchísimo, pero sí que me gustaría saber la perspectiva de Ana de qué es Querret, qué supone Querret para una quesería como Campo Capela. A ver, Querret para mí es importantísimo en España, el trabajo que he hecho. A ver, yo estuve en la primera reunión de la creación de Querret y sí, formé parte de la directiva. ¿Erais muchos en la primera reunión? No, éramos muy poquitos, y de esos te puedo decir que en la segunda reunión pues hubo gente que no se atrevió a seguir adelante. Sin embargo, yo creo que... Daría vértigo, un poco a la opinión. Sí, pero yo creo que lo fundamental de Querret fue que se contó con un muy buen equipo técnico, que fue lo fundamental, porque hay que pensar que gracias a Querret se han cambiado muchas cosas, muchas normativas para las pequeñas queserías. Eso fue un trabajo de lucha, pero sobre todo fue un trabajo de visibilidad. Yo me acuerdo la primera vez que se invitó a los directores del provinciales a una reunión de Querret, y me acuerdo que fueron 3 en la primera, y yo pues las siguientes, eso tuvo una evolución tal que en las siguientes, viste que me acuerdo una reunión en la sede de la Unión Europea en Madrid, faltaban 3 de toda España, solo faltaban 3. Creo que eso es lo fundamental, el haber conseguido tener ese apoyo para las pequeñas queserías. A ver, en Querret hay mucha gente que no produce un queso, pero que lo va a producir. Tienes la formación, tienes la orientación y sobre todo ese intercambio sincero de experiencias, yo creo que no se da en ningún otro grupo. Solo pongo un ejemplo, y ahora que no se me olvide que nos tienes que contar eso romántico del de chorizo. Ah, no, se lo contó. Ah, no, ya. Lo de Carlos, ¿sí? Lo de Carlos IV, sí. Pues una de las grandes cosas que yo creo que no se habla de Querret
aparte de todo lo técnico, que eso a lo mejor sois vosotros, pero en ámbito más mundano, lo más alucinante es que esté unido todo este país, que estamos desunidos en todo, porque cada uno tenemos nuestra idiosincrasia, nuestros egos, nuestras historias, que no me meto, pero que es de las pocas asociaciones que yo veo que tienen unificado casi todo el país. Y además, yo creo que una comunidad como es la catalana, que yo creo que es casi los que más socios aportan ahora en general, ¿no? Sí. Es alucinante. Es curioso porque partimos de que en Cataluña ya existía una asociación, como en otros sitios, no en Galicia, pero en otros sitios sí, asociaciones de queseros importantes, pero realmente quizá las asociaciones se habían enfocado mucho al tema de comercialización, no al tema de calidad del queso, de dar a conocer los quesos de leche cruda, por ejemplo, eso es importantísimo, y luego todas estas cuestiones técnicas que se han ido logrando, que son cambios de leyes que no se consiguen tan fácilmente y se consiguieron. Bueno. Y yo creo que eso es lo que tiene que hacer. Eso sí une mucho. Y luego eso tú te encuentras cada día con que cada uno, oye, pues yo tengo me he levantado esta mañana y mi queso tenía este problema. Y no sé... O esta virtud, todavía no lo sé. O esta virtud. Y preguntas si siempre hay alguien que te va a decir, no, mira, pues eso no es un problema. Es lo que tú dices, es una virtud. Eso es que tu queso está evolucionando por otro camino distinto del que tú pensabas, pero que es buenísimo. Es así, es aprender. Sí. Porque, cuéntame, Noelia, ¿qué tipología de gente te has encontrado en el mundo del queso? ¿Te has encontrado desde esa persona que ha dejado la ciudad muy culta hasta mucha gente del movimiento hippie también, que ha ido muy reflejado en nuestro? Cuéntanos así alguna anécdota que ahora te acuerdes. De las queserías nuevas sí que lo que más me he encontrado es gente que ha vuelto al pueblo, gente de ciudad y que con su pareja ha vuelto al pueblo y ha recuperado la casa del abuelo o la casa que antiguamente sí que se dedicaron a la ganadería y se han puesto a hacer queso, empezando por muy poquita cantidad y bueno, ahí están también. Dando segundas... Ayer lo hablábamos... Sobre todo eso, parejas jóvenes que están montando queserías pequeñitas y poco a poco... Pues, dando oportunidades a muchos pueblos pequeños, ¿no? Y es algo de concienciar, incluso cogiendo ganadería propia, que eso ya me parece súper valiente, aparte de hacer el queso. Eso es lo que más. Que viniendo de otro sector, porque Ana sí que lo conoce más, pero tú viniendo de otro sector, ¿qué es lo que más te impresiona de la gente que trabaja el queso? De los pastores, de los elaboradores que tienen que estar 300... La energía que tienen, porque, bueno, yo estoy para eso, para las ferias no elaboro, pero sobre todo eso, que estén elaborando y que todavía tengan fuerzas para acudir a las ferias y dormir 2 horas y volver a empezar el lunes a tope con el otro trabajo. Eso es lo que más me impresiona de ellos. Y el buen rollo que hay en general entre nosotros. Conexión con compañeros y amigos, sí. Con la tierra, ¿no? Es un sector muy amigable. Con la España vaciada, 365 días, ya lo hablaba Suso, de que a los animales si no se les ordeña... Claro, por eso digo que que una pareja decida irse de la ciudad al pueblo, montar una quesería y encima tener ganadería propia, más pequeña, más grande, poquito a poco... Sí, porque no se van a trabajar con el ordenador. Claro. Sus 6 horitas, como tengo a muchos amigos que pueden disponer... Ahora me voy 3 meses a Galicia porque tengo mi ordenador. Ahora me voy a Marbella, ahora me voy a Canarias. Ellos no, ¿verdad? Ellos no pueden... Efectivamente. Y de ahí es donde salen también cosas nuevas y bonitas. ¿Admiras a esa gente? Sí, claro.
Hombre, todo el que se atreva a hacer algo diferente, eso es admirable, siempre, sea lo que sea. ¿Y grandes amigos te han venido gracias a eso? Sí. Además en toda España, bueno, y en parte del extranjero. Muy buenos amigos, además, no solo para el sector lab, vamos, en el que estamos, sino para restauradores. Efectivamente, en otro tipo de sectores y para lo que sea. No solo amigos en el mundo laboral. ¿Y tus amigos comprendieron que de tu trabajo te vinieses a Galicia? Bueno, todavía a día de hoy ya me reclaman, pero... ¿Sí? Pero bueno, no les da mucho tiempo a perderme de vista, porque una vez al mes o así siempre voy a ver a la familia y a los amigos. Pero, porque bueno, más o menos está cerquita, son 3 horas. Pero bueno, siempre me dicen que me quede. Lo que pasa es que aquí tiene mar y eso también influye, ¿eh? Claro, no, a ver, ahora sí que tengo el corazón repartido. Tú le dices, también podéis venir vosotros. No, sí, claro. No les invitas mucho, que los tienes aquí bastante, ¿no? Bueno, y Ana, para ti, ¿qué es la gente que será? Bueno, para mí es eso, es solidaridad, es compañerismo, es amistad. Sí. Para mí es mucho, es un mundo que descubrí. Yo en general soy sociable, me gusta estar en las cooperativas, ya aprendes un tipo de colaboración con la gente y a lo mejor en otros sectores no se da. Y yo en el asociacionismo estoy desde muy jovencita, desde los 16 años. Y entonces en otro tipo de asociaciones y colaboraciones. Digamos que es un mundo que yo entendí siempre desde el principio, pero los queseros es un mundo aparte, es especial. Mira, yo me acuerdo el año pasado, Noel, el año pasado fue, no sé si fue el año pasado o si era. ¿Qué vas a contar? Seguro que me vaya a contar. Tenía que ir a Astorga, Noelia, y enfermó de COVID. Entonces... no, porque vino de Madrid. ¿Eso qué es? Que no, sí, yo creo que nadie... Madrid, justo, ¿Podéis explicar qué es el COVID? No, pero enfermaste de COVID, ¿te acuerdas? Lo traje, me lo contagiaron en Madrid. Y estaba muy mala. Entonces por la noche me llama que no puede ir, ¿no? Entonces de Madrid. Tengo que salir yo con la furgo temprano, preparar las cosas, pues que ella no le había dado tiempo, total, que llegaba más tarde de lo que iban a llegar los otros queseros a la feria. Y yo fue llegar con la furgo allí, todos dejaron su puesto, estaba así de gente, vinieron, me descargaron la furgo, me colocaron en sitio, me pusieron una mesa allí en el centro. Yo en un momento, los queseros compañeros que estaban allí, porque sabían que yo iba más tarde por esta razón, y bueno, y tienes tus 3 horas y pico. Y bueno, eso a lo mejor no se te da en otros sectores, no se te da de la misma forma. No os veis como competencia. Yo no, nunca. No, Tú nunca. ves como compañeros, ¿no? Sí. Yo sí. Aparte que yo creo que, bueno, la competencia es siempre buena en cualquier ámbito, pero te ayuda a espabilar un poquito. Hombre, siempre puedo decir, oye, que mi queso sabe mejor que el tuyo. A ver, pero no, o le dices al vecino, oye, haz un queso que no sea igual al mío, no me copies, que hay muchas variedades. Pero yo nunca los vi así, no los siento así, creo que todos tienen su espacio y se complementan. ¿Tú no sabes aquello de que 3 bares juntos venden más que uno solo? Sí. Pues las queserías es igual. Yo siempre digo en mi zona, qué torpes somos que todavía no hemos puesto nuestra ruta de queserías. Sí. Ayer hablábamos con Suso de la fuerza que vamos a tener en el turismo. Ah, sí, muchísima. Bueno, ellos están en la Ribeira Sacra, pero nosotros estamos en Fragas do Eume, que es un parque natural también, y que se está trabajando ahora en este impulso. Nosotros aquí es cierto que también hay bastante turismo. Nosotros hemos pasado ahora la inspección para visitas y todas estas cosas, y bueno, estamos en camino, pasito a pasito. Pero sí es cierto que el turismo, a lo mejor Galicia, yo a veces ya pienso que hay zonas que ya recibe demasiado turismo, porque tampoco queremos que sea... Bueno, que quite la identidad del ciudad. Me encanta que venga la gente, ¿no? Claro. Es
económicamente es importantísimo, pero Sí, en medio, con sostenibilidad, ¿verdad? saber conservar la identidad yo creo que es muy importante y bueno, habrá que trabajarlo, ¿no? Me estaba llamando la atención, preguntándote a ti qué te parece el mundo quesero, a Ana también visto desde otra tipología, y a ti, Mauro. A mí, no sé, a ver, hablando lo de las ferias, yo me acuerdo de pequeño que fuimos a una feria. Claro, a ver, yo llevo en el mundo quesero de toda la vida, yo he nacido ya entre quesos. Y me acuerdo que fuimos a una feria y escuché a un quesero diciendo... ¿qué tal estás? Un quesero a otro quesero. ¿Qué tal estás? No sé qué. Y dijo, aquí de vacaciones. Y estaba trabajando en su puesto, explicándole a la gente sus quesos, vendiendo sus quesos, por así decirlo. Y a otro compañero, a otro quesero, le decía que estaba de vacaciones. Y yo creo que con eso lo digo todo. Que es un mundo súper trabajador, súper constante. Al final ya hablamos con Suso sobre la ganadería, lo que supone tener tu propio rebaño y luego el esfuerzo de hacer queso, dedicarle todo ese tiempo, porque no es elaborar y meterlo en la nevera, todos los cuidados que hay que tener. Entonces es un mundo muy bonito con mucho trabajo detrás y hay que darle ese valor a ese trabajo. ¿Y para ti? Ay, qué bueno. Para mí es que es mi vida. Yo cuando me dicen, ¿y tú qué eres? Digo, friki quesero. Es que no me puedo considerar de otra forma. Además, digo que tengo la gran suerte de defender el mejor alimento que hay en el planeta por versátil, por variedad, por todo, y luego lo que conlleva detrás de él, de los mejores paisajes. Aquí podemos ser, pues ya ves tú, uno de tantísimos que podemos encontrar, mientras que en otros productos no se pueden encontrar. La forma de vida que se crea después de ellos, porque ayer una de las preguntas, y hoy lo hago a vosotras, ¿esto es un empleo? ¿Es un trabajo o es una forma de vida? A mí es una forma de vida. Para mí también, con todos estos viajes y amigos que esto que te he hecho. cambia. De lo que dicen, pues Noelia cuando vino aquí conocía el de oveja y yo también consumías el quesito, pero no sabías, en realidad no sabías de este mundo y luego esto te va absorbiendo y es el disfrute del trabajo, es eso. Y yo creo que nuestra quesería, todas y cada una de las niñas, yo llamo las niñas de la quesería, pues igual. Todos saben hacer queso, todos les pica el gusanillo. Es que hay magia, ¿eh? Sí. En un queso hay varios elaboradores. Una de las ferias que yo creo que a él más se le quedará, bueno, ahora no lo dirá, fue cuando fuimos a Montanejos y Ángel hacía el queso. Ángel Valeriano hacía el queso allí en directo y de algo líquido tenía unos polvos mágicos, los echaba y se hacía algo sólido y los niños, bueno, aquello fue, además creo que tengo la grabación todavía aquella de Ángel haciendo, pero estoy hablando ya hace 15, 16 años, cuando allí en la feria. Y yo creo que el queso es eso, es sal, leche, cuajo y magia. Es así. Y bueno, y hablando de los niños, nosotros ahora, mira, hay un vídeo que tenemos de hace muy poquito, hace un mes o así, que nos vinieron a visitar unos niños muy pequeñitos, de 3 años y 4 años. Tengo un vídeo precioso. Ay, sí. Pero claro, ya sabes que ahora por la protección pues no tenemos la autorización de los padres para difundirlo, pero lo voy a enseñar. Y ese asombro y las ganas de ver. Cuando hacemos los talleres de queso se llevan su quesito, ¿no? Ellos hacen su queso y se lo llevan. Y cuando nos llaman los padres y nos dicen, es que mi hijo no comía queso y no nos dio ni un trocito a probar, que se lo comió todo. Eso nos pasó varias veces. Porque a los niños les sorprende que el queso se tenga que hacer. Sí. Porque muchos se creen que están en una vitrina de un supermercado. Además tenemos una vaca tamaño natural que
Ordeñan. De mentira, claro. Y la ordeñan ellos, entonces luego ya que les traemos el cuajo, entonces claro, ven todo el proceso. Sí, porque cuando de entrada les preguntas, Bueno, a ver, aquí ¿y ya la saben, leche ¿no? de dónde viene? Y ya te dicen todos, de la nevera. Puede haber uno que no, Es pero de entrada te increíble. dicen de la de nevera. Es muy fuerte. Y luego cuando les enseñas que las vacas, que las ven, que luego llevamos a ver las vacas también, de verdad, pero bueno, que en esta, que es de mentira, pero que pueden ordeñar, y ellos ven, se dan cuenta de que existe ese proceso, para ellos es un descubrimiento. Y es algo que nos dicen todos los profes, que luego siguen hablando en casa y en la clase muchísimo tiempo. Ya. Pero Y yo es creo que- estamos en Galicia. Que tú en Galicia vas por ahí, ves vacas como allí vemos perros sí, en las sí. casas. Quiero decir que no es Sí. Madrid o centro de Madrid, que ahí sí que puede ser mucho más extremo, que los Sí. niños se crean que de verdad el queso sale de la nevera. Sí, Exacto, exacto. Pero tal cual. Es así. ¿no crees que no hemos aprendido nada? Estábamos hablando que es el COVID. Pensar que en el COVID nos dimos cuenta del sector primario, lo importante que es, y yo creo que nos hemos vuelto a olvidar otra vez. Otra Sí, vez, ha sido- es que es ha muy sido cómodo muy olvidarse. Es muy cómodo olvidarse, porque quizá el sector primario no es el más ruidoso. Y luego... Pero es el fundamental. Es el fundamental, pero todas las hoy digamos que el periodismo muchas veces se basa en sensacionalismos, ¿no? Y entonces digamos Y en que el dinero. Y en el dinero. La gente del campo tiene que trabajar, no puede, trabaja mucho, de sol a sol. No se puede ir a Y hacer no huelga. puede, no está como está el sector. No podéis... No se hace tanto ruido, aunque se debería, pero es así. Entonces, efectivamente, cada vez hay más gente concentrada alrededor de las ciudades y que se olvidan de lo que es. Por eso es importante también en sitios como el nuestro u otros sitios así, ¿no? El recibir a niños que tú piensas, no te da dinero esa visita, pero realmente estás sembrando para mañana, ¿no? Y lo hablábamos ayer con Suso, porque es también fundamental empezar a reconocernos a nosotros mismos nuestra labor, porque si no, ¿quién nos va a venir a reconocer? Está claro, está claro. Yo creo que es algo que pasa en este sector, porque es lo que tú dices. ¿Cómo vas hoy no a ordeñar o a ordeñar y tirar la leche para ir a protestar? Y yo creo que se aprovechan de eso también los grandes, ¿verdad? Sí, y después, bueno, pasó mucho en el campo, por eso hoy hay gente que vuelve, pero pasó, aquí en nuestra zona pasó. Pues había sus explotaciones y hoy puedes ver que muchas no tuvieron o no tienen continuidad. ¿Por qué? Fíjate que Apela, que es un sitio pequeñísimo, pequeñísimo, llegó a ser el segundo ayuntamiento de Galicia con más universitarios y el tercero en la renta per cápita más alta, porque había los dos ingresos, la explotación y otros. Pero cuando me refiero a universitarios, puedes ser universitario y seguir con tu explotación. Pero es que no, los padres lo pasaban tan mal y los abuelos que lo que le decían al hijo, tú aquí no. De hecho, tenemos casos donde los chicos que vivían en una explotación jamás habían pisado el establo. Que eso ya es raro en el campo, pero no, porque no querían, los padres no querían, entonces la mentalidad era tú vete fuera, ahora muchos se lamentan, porque evidentemente se van fuera a veces y fuera te puedo Muy decir, lejos. fuera y pasando grandes apuros. ¿Cómo veis el relevo generacional aquí? Complicado, muy complicado. Es cierto que ahora van quedando menos explotaciones y más grandes. Y la vaca, que también, entre comillas, es la más fácil. Sí. A comparación de los otros animales. Sí. A meter a una cabra para que se ordeñe sola. Un poco complicado. Pero bueno, se va haciendo así, pero bueno, que efectivamente pues cambia la mentalidad y bueno, se ve como una empresa y las que quedan serán más grandes. Y lo que a nosotros en esta zona nos gusta, que sea pues un ámbito familiar y que puedas mantener el territorio como realmente debería estar, que no sea una explotación extremadamente intensiva que termine con el paisaje y demás, pues a lo mejor no se logrará, no lo sé. A pesar de que estamos
ya te digo, un parque natural por una zona y por la otra Red Natura. Es una zona sumamente protegida esta. Pero aún así no es fácil, no es fácil. ¿Y crees que se puede perder el carácter del queso o de esta calidad de leche si solo quedan las grandes lecherías? Yo creo que las grandes lecherías también pueden hacer el trabajo de calidad. Sí, porque tú puedes ser más grande si tienes más mano de obra y sigues haciendo el trabajo de la misma forma. Hablamos de artesanía con una persona o con 30. Tú sabes que en Francia hay artesanos que tienen, o productos artesanos como la mantequilla, que a lo mejor tienen 200 personas trabajando, pero lo siguen moldeando con las palas. Quiero decir, y aquí también puede ser igual. Si tú todo lo pones muy demasiado automático, creo que se pierde parte del carácter. Pero bueno, lo fundamental sobre todo va a ser siempre la alimentación y la forma que tú tengas de tratar esos animales, porque bueno, en el cariño está todo. Sí, ya no está tanto en el tamaño, sino en el buen hacer de las cosas. Exactamente, yo creo que sí, que será por ahí. Hombre, yo espero que no nos vengan esas macrogranjas, esas enormes macrogranjas, que eso sí termina con el territorio, porque la forma de trabajar el campo es diferente. Pero bueno, como no sabemos lo que pasará, pues bueno, vamos a ser positivos, ¿no? Eso. Que aquí la orografía no es tan fácil y las macrogranjas suelen buscar sitios muy llanos y que sea fácil el trabajo también, y aquí no es tan fácil. Entonces lo vamos a ver así, desde esa perspectiva. Uno de los socios que más vacas tiene, ¿no? Laura, sí. Domi y demás, más manual no puede ser casi. No. Es muy de lo más artesano. Sí, tiene 200 o por ahí. Sí, pero bueno, eso es cuestión de... no sé, son los tiempos que evolucionan, ¿no? Es cierto que, claro, antes una familia gallega a lo mejor estaban los abuelos en casa, estaban los padres, claro, y a lo mejor había 4, 5, 6 hijos, y hoy muchas familias tienen un hijo solo y no están así tan apoyados, entonces son menos personas a trabajar. De todas formas te tienes que servir de cosas más modernas, por ejemplo, yo qué sé, los chips para que los animales no se vayan o otras cosas, ¿no? Sí. Pero bueno, dentro de eso yo creo que hay límites, siempre los hubo, ¿no? Siempre sí, yo creo que es lo más básico, lo que es la alimentación y el bienestar. Y el bienestar, exactamente. De los animales. Bienestar también de las personas, porque muchas veces nos olvidamos de ello. Exactamente. Y es fundamental que las personas también estén bien, porque si no, nos cargamos el medio rural. Está claro. Porque toda la gente quiere ya sus días, quiere sus vacaciones, su día y medio, sus 2 días a la semana, que eso antiguamente nunca se ha dado. No, es que no. Eran 7 días después de 7 días. Sí, y bueno, hoy, si tienes trabajadores externos, a lo mejor lo puedes compaginar, y que es bueno también. Nosotros aquí, sabes que tenemos un servicio en granja, un servicio de sustitución. ¡Wow! Cuenta. Sí, cuando un ganadero se enferma, pues tenemos una persona que va a atender su explotación. ¿Y vacaciones también? Y vacaciones también. Es cierto, tengo que decir que vacaciones se las suelen coger pocos. Lo que suelen coger a lo mejor son 2 días si tienen una boda o tienen un acontecimiento familiar, para eso sí. Wow. Y luego enfermedades, sobre todo. Pues mira, nunca había oído, porque es fundamental. Claro, sobre todo aquí en enfermedades es lo que más suelen coger, porque realmente se enferma el ganadero y ya la explotación se tiene que parar. ¿Y que es como un servicio que dais la cooperativa? Sí. Entonces vosotros pilláis a una persona, lo formáis a cómo sería una media de granja, cómo se funciona en una granja estándar, y luego él va a hacer la sustitución a la granja donde le toque. Exactamente. Qué chulo. Qué guay. Y cuando no hay, esta persona está trabajando aquí en la cooperativa. Está trabajando en la cooperativa. Qué bueno. ¿Es Noelia y no nos lo ha contado? ¿Quién sabe? La podremos mandar. Seguro que se apañaría. Seguro que sí. Seguro que la ponemos en una granja y yo creo que sí. ¿O lo imagináis cantándole a las vacas y todo? Ayer precisamente hablé con David de sacarle carne de camión para hacerle las vacaciones al que recoge la leche. Sí.
Para eso Noelia no tiene problema. Pero subir al avión, el resto... Ay, el avión lo llevo muy mal. Sí, el resto yo creo que lo podemos poner a cualquier cosa. Sí, sí. Qué bueno. Es así. Pues nada, oye, vaya podcast más chulo, ¿eh? Sí, yo creo que se ha quedado genial. Hoy que es un lujazo tener... Qué bien, ya, y no hemos puesto queso aquí Tener a encima, estas pero qué dos. desastre. Bueno, Nah. mira, y yo buscando Nah, queso. No hemos hablado Lo del tenemos de aquí café. al Lo tenemos ahí atrás. Importante, El de... el Mouro. El Mouro, mira, El Mouro. Siempre. El Mouro. El Mouro. Y hemos hablado de cómo se os ocurrió cortar chorizo y echarlo a la cuajada. Y cómo se os ocurrió pillar un queso base, ¿no? Que es como el queso del país, y meterlo en un café gallego y canela. ¿De dónde salió Pues eso ese queso? salió, mira, nosotros queríamos hacer un queso que madurase más tiempo, ¿no? Un semicurado, pero tampoco teníamos muchas facilidades porque las cámaras que teníamos pues las tenemos limitadas con los otros quesos, luego no podías tener una cámara con una maduración diferente, ¿no? Entonces hacíamos pruebas y claro, el queso gallego, como siempre es tan limpito, quedaba de ese mismo color. Nosotros queríamos algo que se distinguiese, entonces empezamos a hacer 50.000 pruebas con algo natural, porque nosotros tampoco vamos a usar una pintura. No molaba echar colorante y ya está. No, eso no va con nosotros. Entonces, pues eso, con cúrcuma, probamos con muchas cosas, con hojas de roble, para colorear y tal. Pero luego, pues buscando, bueno, pues tenemos que buscar algo que además proteja el queso. Y el café es un antifúngico natural. En Sudamérica, en los países cafeteros, se usa frotando alrededor del queso, se frota el queso con el café, con las borras de café, para protegerlo. ¿No? Nosotros dándole una vuelta y así surgió. Y fusionamos nuestros primeros quesos, nos gustaron. Y bueno, pues es otra sorpresa, vemos que es un queso que permanece y además lleva muchos premios. O sea, Sí, te puede gustar más o menos, pero como cualquier otro queso, ¿no? Sí. Es precioso. Es que el Mouro, que ahora os lo enseñaremos, que lo tenemos por ahí detrás, ellas pillan el queso y lo sumergen en café. ¿Cuánto tiempo está ahí? Ah, bueno, eso ya es secreto. Vale, sí. Un tiempillo, Bueno, un entonces tiempecillo. lo sumergen en el café. Hay cosas y que ya- no se pueden hablar. Y lo ¿no? sacan y ya se queda el queso con esta corteza tan chula que tiene. Claro, lo que pasa es que luego tiene que volver a madurar, ¿sabes? Primero madura un tiempo, 20, 30 días, depende del tamaño, se sumerge en el café y luego vuelve a madurar. Lo Mira, pasa Noelia es- nos trae el mini y el maxi. Para las bodas, que empieza la temporada de bodas. Eso todavía tiene. Qué Sí, bueno. está frío es la grasa. Qué bueno. Este chiquitín, que es nuevo, que hoy lo hemos visto por primera vez. Y luego pues Mouriño. Mourinho. Mourinho, sí. Sí, y luego pues el grande. Pues nada, ¿ya o le quieres preguntar por más quesos? Bueno, luego tienen uno que yo no lo tengo más porque no me cabe en la vitrina, pero me encanta, que es un queso del país de Wow. 20 kilos y ese es el único queso que yo he elaborado aquí. Porque ¿sí? yo Cierto, me es vine un año, que vine solo, me vine con Chelo y entramos ahí abajo y estaban haciendo grande y yo quería elaborar aquí y pues me tocó elaborar un grande. Así que es el único queso que he elaborado aquí en Campo Capela. Qué chulo. Qué bueno. Sí, sí. Pues mola mucho, desde luego es un queso alucinante. Quien lo prueba y quien lo cata es un queso también. Eso tampoco es típico aquí, ¿no? No, pero bueno, es el queso clásico. Lo que pasa que es como la masa del pan de la pieza pequeña y la grande, evoluciona de distinta forma y es lo que pasa. Y te voy a contar una cosa. Sorprende mucho fuera de Galicia. De hecho, el año pasado en Zamora, en la feria, ¿te acuerdas? La Fromago. feria que se... Bueno, Sí, Fromago. Fromago. En Fromago. En septiembre, ya para el Sí. año que viene otra vez. Sí, ya toca traer. En cuanto lo pusimos allí, es que unas colas para ver el queso, que aquello nosotros estábamos asombrados. Y digo, pero ¿y esto? ¿Y esto? Porque es cierto que a veces nosotros desconocíamos muchos quesos de otras partes de España y otras partes de España desconocen el nuestro.
Y bueno, fue asombroso para nosotros. El primer día vendimos todo el queso que teníamos para todos los el resto de la feria. Pero era la cola para ver el queso. Lo que estás diciendo es muy importante porque hubo una vez que fui yo a Madrid, Kerrer hacía en una presentación de vinos, pues iba a exponer ahí unos cuantos quesos. No sé muy bien el por qué que hacía yo allí y fui a ayudar. Y me di cuenta de una cosa, y es que nadie era consciente de los quesos que se hacían en otras partes. Y me acuerdo que vinieron unos asociados que hacen tortas de Serena y se quedaron alucinados con todos. Pero es que todo el mundo flipaba con sus quesos. O sea, y desde entonces en Kerrer, no sé si te acuerdas, desde entonces lleváis todos vuestros quesos para que todos los demás prueben. Lo conozcan, sí. Porque muchas veces, ¿por qué nos cuesta tanto creer y llamar lo nuestro? Sí, ¿no? es así. Pero bueno, eso es una de las cosas buenísimas también de Kerrez, que cuando se reúnen los queseros, cada uno lleva el suyo, o incluso la prueba que hizo aquel tiempo, y dice, me estuve probando a hacer esto, pruébalo tú a ver qué te parece. El conocer el queso de los demás, porque no se conocían. Nada. Es eso, no sé si es el miedo a la competencia, que es lo más... No, yo lo encuentro absurdo. Porque lo que tú dices, vosotras echaros 10 años atrás, al final lo que vives en el día a día. Sí, ahora sí. Está todo mucho más globalizado, tenemos la gran suerte. Claro, nosotros somos unos privilegiados que podemos probar muchísimos quesos igual que vosotras, porque os movéis mucho. Sí. Pero imaginaros un artesano que solo está en Exacto, no tiene mucho tiempo tampoco para salir de su pequeño mundo. Entonces es... Han habido muchas anécdotas de compañeros vuestros de catar un queso y decir, ¿y esto es queso? Tal cual. Ya no es que no probarlo, sino incluso verlo físicamente, no saber ni que eso era queso. Claro. Es así. Imagínate para el resto del mundo cuando te llega una torta del casar. Sí. Licua. En el sur me preguntan mucho si es pan. No sé qué tipo de pan tienen ahí abajo. Me sorprende mucho. Sí, pues a lo mejor el pan gallego, que a lo mejor la corteza un poco más oscura, pues a lo mejor con pan de centeno, de harina de centeno. Son panecitos así más blanquitos todos. Sí, de harina de centeno. Sí, pero muchísimo, me hacía mucha gracia. Es que, bueno, no sé, todavía nos queda mucho por ver, ¿no? Pero eso es la grandeza que tiene. Yo cuando vamos sabrá que cuando probamos un yogur azul de un volcán que tiraba una ceniza y hacían el yogur con ellos, luego la leche de yak, la leche de burra, los quesos hechos de 40 kilos, de 100 kilos. Es maravilloso. Es un mundo, mundo único. Sí, es maravilloso. Es genial. Yo este año no voy a poder ir. Bueno, nosotros te lo enseñaremos, ya, como nos seguirás. Yo sí. Con nuestra autocaravana. Pues yo también. Vamos en autocaravana y vamos a disfrutar muchísimo. Vale, genial. Pues nada. Hablamos luego. Entonces también. ¿Tienes alguna duda más? Hoy yo creo que estamos. Nada. Voy a meterla, es que yo como por defecto de profesión. Aprovecha. Que nos queda solo hablar del de invierno, que es muy destacable por lo menos porque sí que por la zona hay más, que es el queso de Naviza, pero nosotros lo hacemos solamente con la leche de octubre a marzo, que es por la alimentación del ganado tiene más grasa, no más calorías, siempre insisto, más grasa y más sabrosa. Se habla... Así que ya por terminar la gama, no vamos a dejar la claro. Y además hay que decirlo porque realmente existen todavía en España pocos quesos de temporada. Todavía es un queso estacional, solo... Nos falta mucha cultura todavía en todo eso. Nosotros cuando lo contamos a la gente, que decimos que lo hacemos con la leche de octubre a marzo y lo tienes que explicar mucho. Sí. Porque la gente todavía te pregunta, ¿y por qué? ¿Pero qué tontería? ¿Y ya no hacéis más? ¿Por qué no heréis hacer más? No, pues hacemos esto y cuando se acaba...
pues se acabó, porque es difícil calcular lo que vas a necesitar todo el año. Claro, Claro. cada vez hay más, cada vez sí que se sabe vender más, Sí. quesos que se hacen en primavera para venderse en Navidad o Es en Navidad del año cierto. siguiente. Eso sí se y luego, pues, lo que dices tú, que es tiene más grasa, ¿no? Claro, El es que animal bebe el menos. alimento, igual que Exacto, nosotros, come más lo de que secano. comemos luego Come más de repercute. secano y aquí, bueno, aquí comía la naviza. Ahora no vamos a mentir, ahora navizas pues se consumen menos también. Entonces todo volverá. Pero entonces hay menos pasto con navizas, que entonces era fundamental. Ahora se está volviendo con esto de las nuevas normas de la PAC, de que para la conservación del terreno se vuelve a echar otra vez más navizas. ¿Cuánto se está echando de menos la sabiduría de los abuelos, verdad? Pues sí, porque tú date cuenta que algo que ellos hacían habitualmente, que servía, lo que decimos, para preservar el terreno durante más tiempo y que los pastos fueran mejores, se perdió totalmente y ahora, dentro de la conservación del medio ambiente y las políticas de la PAC, es una de las cosas que se pide que se haga, ¿no? Yo creo que el modernismo que entró en los años 60, 70, donde empezó todo a industrializarse, donde empezó todo a ser mucho más químico, mucho más que nos creíamos que lo sabíamos todo, y cómo, lo hemos hablado en varios podcasts, cómo estamos teniendo que volver Sí. a los abuelos Sí. y ver que todo lo que tenían su Era por porqué. algo. Sí, Hasta estamos ahora también muy metidos en el mundo del vino, donde se rigen muchos con la biodinámica, la biocultura de las estrellas, de la luna, que también, y más aquí en Galicia, Sí. porque nosotros en nuestra tierra y en Alicante no tenemos mareas, pero aquí Las, o sea, algo. Influye tanto. las tormentas eléctricas, las ciclogénesis que hay en Galicia, que No, eso sí y- que me llama la atención, esos vientos de repente que nos influyen mucho a nosotros en el Sí, queso, sobre todo en el queso fresco. Claro, Sí, y los pues tiempos de imaginaros a los rebaños. Un animal donde Claro. han caído 2 o 3 rayos, Claro. 2 o 3, no digamos más, la leche del día siguiente ya no va a ser igual. Ayer lo hablaba Suso, que los aires, todo lo que repercute. Mira, yo cuando vengo para la cooperativa hay un ganado, nosotros también tenemos ganado, la cooperativa, ¿no? Pero no me coincide pasar por su lado, paso por el del vecino, ¿no? Coincide mi camino así. Según donde estén las vacas en el prado, ya te puedes ver cómo va a ir el día. Qué bueno. Sí. Y eso te has dado cuenta tú por repetición, ¿no? Pues claro, pero eso antes lo sabían perfectamente. Eso antes el sitio donde escoger los prados, donde llevar el ganado, todas estas cosas que un poco se olvidaron y que lo sabían no porque lo hubiesen estudiado, sino por la naturaleza misma y por lo que habían heredado los Qué padres bueno. y los abuelos. Pues mira, ayer estuve escuchando, porque el podcast sí es de quesos, pero sobre todo es de queseros y de personas. Sí. Y según lo que tú estás diciendo, ayer escuché que la BBC, la televisión inglesa, hacía en directo en la Segunda Guerra Mundial, daba en directo las campanadas para hacer el noticiario. Y los alemanes escuchaban y según las vibraciones sabían si estaba nublado para atacar o no estaba nublado. Fíjate. Se dieron cuenta los británicos y entonces tuvieron que hacerlo siempre en grabación, porque entonces no habían satélites y daban información para que fijaros que simplemente la vibración de unas campanas era fundamental para bombardear. Imagínate lo que tú te estás diciendo, Ana, fijándote en dónde se van los animales, cómo va a ser el día, si se están refugiando, si se están Exactamente. exponiendo. Sí, Es muy así. curioso. Tú pasas por ahí y digo, mira dónde estáis hoy. Qué curioso. Sí. Vamos a ver qué sucede. Sí, porque de las nubes aquí no te fíes, porque sopla para un lado, Sí, corren sopla para el otro, mucho sale el sol. nuestras nubes. Pues nada. No sabemos qué Nos ponernos. falta un queso. Es maravilloso. ¿Cuál? De tetilla. Ostras. Contarnos un poco Se nos olvidaba. el origen de ese queso, porque al final sí que es verdad que es el más famoso de Galicia, ¿no? Hombre, y de España.
es fuera de España, junto al manchego, el cabral, es el mahón, el tetilla, está entre esos póker, ¿no? Sí. ¿Qué es ese queso? ¿De dónde sale? Pues bueno, porque El nombre, que es lo que intriga a todo el mundo. Con denominación de origen, y ese es, la denominación abarca todo Galicia. Nos costó lo suyo porque el nuestro sigue siendo el único de leche cruda en la denominación. En el mundo, porque no hay más. Sí, no hay más. Y bueno, lo seguiremos defendiendo, y nuestra ilusión... Y no fácil. Pero bueno, nuestra ilusión sería poner nuestra explotación solo de rubia gallega, para volver a tener queso tetilla de rubia gallega. Claro, ya sería el original de... Exactamente, como realmente sería. Pero además la historia del tetilla, bueno, la de la leyenda es tan bonita, es en honor a la mujer, en realidad, esa teta, a la mujer, a las madres. Bueno, está la reina Esther en el Pórtico de la Gloria, y cuando hicieron la escultura tenía unos pechos muy, muy grandes. Entonces el obispo, el rey, ya no recuerdo exactamente, el obispo dice que eso era un sacrilegio, y entonces mandó cortarlos, ¿no? Dijo al cantero que eso no podía ser, cortarlos. Y entonces el pueblo se rebeló, y fue cuando nació el tetilla. Bueno, esa es la leyenda, pero es que es preciosa, es preciosa como el queso, Pues ¿no? Sí, porque es un formato, yo creo, de los más diferenciadores del mundo. Sí, sin embargo fue también un queso muy pervertido, vamos a decir. Ah, bueno, claro. Y- Pasó el franquismo por los pelos. puritanos. Sí, porque es que en Galicia también tenéis otro muy atípico, que es el cebreiro. El cebreiro, que También es es precioso, y también es súper atípico, me parece, Sí, para el que no lo la conozca, seta. como un gorro de... Sí, una seta o un gorro de cocinero. Sí. Es muy curioso, y mira, tenéis dos tipologías muy peculiares aquí en Sí, este. Es que sois especiales. es que sí. Es que... Esto, fíjate, hasta una leonesa se enamora y se viene aquí a Es que Galicia. Se viene aquí a esta Galicia. esquina de aquí, pues, atrae mucho, atrae mucho. Sí, a mí me encanta. A ver, es que esto es precioso. Es precioso, pero es esa energía. Yo creo que es esa energía que tiene Galicia, que en otros sitios pues cada uno tiene su idiosincrasia. Sí. Pero Galicia se come fatal. Se bebe fatal, ¿sabes? La gente, los prados, los paisajes, que todo es feo. No se puede ni pisar. Pues nada, chicas, Bueno. mil gracias de O a vosotros. corazón. Hombre, nosotros Es un placer veros. Sabéis que somos fan, que os amamos. Esperamos que las cámaras nos hayan puesto nerviosas. Sí, no han hablado. Tan no. tímido. Nosotros aquí es que entre amigos está muy bien. Entonces, uno también, bueno, Sí, pues al eso, final. hablas con toda la confianza. Es que al final no es una entrevista, al No. final es hablar y Sí, es una comentar, charla. es una Sí, charla, una charla entre amigos. y que la gente pues comprenda pues lo que defendemos. Y yo te iba a poner al final el chupito de licor de requeixo. Sácalo, que- Sí, un Y al final chupito. me lo quedo aquí y me Pues coge venga, una- y así que... Parece de mentira, pero no es verdad que se me Acabamos olvidó, el ¿eh? podcast brindando. Sí, porque qué fuerte, ¿eh? Que Es verdad que lo dejé ahí para ponértelo y no lo puse. Y cuéntanos esto que es ahora, Ahora, porque Pues, bueno, hay un escritor en Galicia, Álvaro Cunqueiro, que recogió muchísimas recetas tradicionales, entre ellas el licor de leche. Nosotros le dimos una vuelta y lo que quisimos fue aprovechar el suero. licor de suero. Sí, en Qué este caso, bueno. mira, como ya lleva bastante tiempo, te fijas, tiene pozo, por eso le decimos con nieblas de las fragas do Eume. Qué bueno. Y aquí tenemos que decir que el mérito en este caso de las nebuas no fue nuestro. Cuando estábamos registrando este nombre, cuando lo llevamos a etiquetado a fraudes, no recuerdo cómo poníamos algo que nombraba el parque natural, total que no se podía poner, y el funcionario nos dice, pero es que tiene como niebla, esto yo creo que tal. Bueno,
Unos tienen más o menos pozos según el tiempo que lleven. Sí, porque la niebla también va a pillar de la mano a Galicia, ¿eh? Bueno, y la palabra sí es preciosa en gallego. Sí, sí. Por eso llamamos pingas, gotas. Qué maravilla poder también Bueno, la niebla que dices es la grasa de la leche, porque Sí, es imposible que quede limpio del todo. Bueno, también tiene... En la filtración. Esto dicho por las artesanas que tenemos nos que hacer hacen. otra tirada ya. Es Porque que ahora mismo no tenemos. yo creo que perdería mucho, a lo mejor si se filtrase. Como No, se filtra, lo que pasa es que... Pero no del A ver, todo, pero claro. La grasa siempre va a pasar. Va a Es un ir licor dentro con y- maceración. Claro. Bueno, pues chicas, un brindis para acabar el podcast por vosotras, por gallegas Campocapela. y por la gente Por gallega. chispeante y por Chispeante. toda esta buena gente que nos encontramos. Ay, qué rico. Qué bueno. Está bueno.